Buenos días, queridos estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de la profesora Emilia Guerrero. Ya saben, chicos, y hoy día tenemos, como pueden observar, el área de matemática. Antes que nada, como siempre, empezar con las normas de las clases virtuales, que es ver todo el video y prestar mucha, pero mucha atención. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos a continuación? El tema que vamos a hacer es medimos la capacidad de los recipientes que nos traen recuerdos, ¿no? El tema en sí es medimos la capacidad de los recipientes. Para resolver estos problemas debemos tener en cuenta ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Los siguientes 6 pasos. Primero vamos a leer el problema y analizarla. Luego vamos a buscar estrategias de cómo lo vamos a resolver. Luego vamos a representar, ya sea a través de material concreto, sea podemos dibujar, podemos agarrar chapitas, podemos coger lápices, cualquier objeto que nos ayude a contar, a calcular o a través de imágenes. 4, vamos a llevar nuestra estrategia al planteamiento, ya vamos a hacer las operaciones. 5, vamos a leer el problema para verificar si está bien y responder las preguntas y corregir si es que hay algo que corregir. Y por último, 6, vamos a desarrollar el problema de manera autónoma cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, empezamos. Como podemos ver, tenemos a continuación el problema de la clase, muchachos, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el propósito de la clase de hoy. La clase de hoy tiene el propósito de resolver problemas de comparación utilizando la unidad como unidad la medida de litros, ¿sí? Esto es nuestro propósito de lo que tenemos que hacer hoy día. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar al resolver todos estos problemas a través de los pasos que te estoy mostrando, ¿sí? Empezamos entonces con la lectura. Leemos el siguiente problema. Elena ha conservado un cántaro y una olla que le regaló su abuelita. Ambos recipientes tienen diferentes capacidades para almacenar líquidos. Elena sabe que la olla puede almacenar 2,87 litros de agua menos que en el cántaro. Si en la olla puede almacenar 7,5 litros de agua, ¿cuántos litros de agua puede almacenar en el cántaro y cuántos litros de agua van a almacenar entre los dos recipientes? Ya hemos dado una leída al siguiente problema, pero siempre es necesario que leas una, dos, hasta 3 veces hasta que entiendas muy bien de qué se trata el problema. En primer lugar, ¿dónde se supone que entra más capacidad de agua? ¿En el cántaro o en la olla? Si nos damos cuenta acá dice, Elena sabe que en la olla puede almacenar 2,87 litros de agua y más abajo dice que en la olla puede almacenar 7,5 litros de agua. Entonces, la olla puede almacenar los dos, puede haber una confusión allí, pero lo que no te estás dando cuenta es que esto no termina aquí, ¿sí? Esto tenemos que leerlo todo en conjunto, en el contexto, ¿no? Parecido a lo que es un plan de lectura, tenemos que leer todo en el contexto. ¿Qué nos dice? Que la olla puede almacenar 2,87 litros de agua menos, mira esta palabrita, ¿no? Es menos que en el cántaro. Quiere decir que en la olla va a entrar menos cantidad de agua que en el cántaro, ¿sí? Porque en la olla solamente entra 7,5 litros de agua. Entonces tú te imaginas si te pones a analizar, ¿no? Si en la olla entra 7,5 litros de agua y acá en el cántaro va a entrar más, debe entrar unos 10, 9 litros, ¿no? Pero acá ya nos da una cantidad. ¿Y qué voy a hacer con esta cantidad? Vamos a seguir viéndolo a lo largo de los pasos del problema. Como estamos empezando, paso número 1, vamos a analizar el problema. Empezamos. Bien, queridos estudiantes, como primer paso tenemos que completar el siguiente cuadro, ¿no? Ya hemos visto anteriormente el problema. ¿Cuántos litros de agua puede almacenar Elena en la olla? Nos dice en la olla. Ya hemos visto ese dato y lo vamos a colocar aquí. Eso nos da en el problema. ¿Qué datos del problema ayuda a saber que el recipiente almacena menos cantidad? Habíamos quedado que el cántaro es el que recibe más cantidad y en la olla menos cantidad. Entonces, Elena sabe que en la olla puede almacenar 2,87 litros de agua menos que en el cántaro. Quiere decir que la olla recibe menos agua que en el cántaro. Entonces, ¿en cuál de los recipientes Elena puede almacenar menos cantidad de agua? En la olla, pues claro, 2,87 litros.
Y la siguiente pregunta, ¿en cuál de los recipientes Elena puede almacenar más cantidad de agua? A ver, muchachos y muchachas, miren, si la olla recibe 2,87 litros menos que el cántaro, por lo tanto el cántaro también, ¿no? Tiene la capacidad de almacenar 2,87 litros más que la olla. Si nos piden en cuál de los recipientes, en el cántaro pues se puede almacenar más cantidad de agua, pero ¿cuánto más? 2,87 litros más que la olla. ¿Ya, chicos? Entonces estamos completando el primer paso. Vamos a ir al segundo paso, queridos estudiantes. En el segundo y en el tercer paso es buscamos estrategias. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a resolver? Paso número 3, representamos en concreto. En este caso vamos a hacerlo a través de imágenes. La estrategia se la estamos planteando aquí. Tú puedes también tener otros tipos de imágenes, como ya lo hemos hecho muchas veces, pero en este caso vamos a trabajar con los esquemas que ya también hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Los esquemas de comparación. Recuerda que el propósito de clase es comparar cantidades. Observa los esquemas mostrados y elige cuál es el esquema que se debería usar y por qué. En primer lugar, tenemos que recordar qué es lo que nos pide y cuál es la situación del problema. En la situación del problema nos dice que el cántaro almacena más agua y la olla menos agua. También nos pide hallar qué cantidad está almacenando el cántaro, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera comparar ambas cantidades, tengo que darme cuenta que el cántaro tiene que tener mayor capacidad que la olla, porque es lo que hemos analizado en el problema. Y en el esquema A, si yo eligiera el esquema A, me está diciendo gráficamente que el cántaro tiene menos, mira acá, menos 2,87 litros menos que la olla. Me está diciendo que el cántaro tiene menor capacidad que la olla, lo cual no se ajusta con los datos del problema, que me está diciendo que el cántaro tiene más. En cambio, en el esquema B vamos a ver y vas a notar que en el esquema B el cántaro tiene mayor capacidad que la olla. Tiene 2,87 litros más que la olla. Si de repente tú me puedes decir, profesora, pero ahí dice 2,87 litros más, menos, no más. Entonces, chicos, la olla es la que está, la olla es la que está midiendo, o la olla es la que tiene 7,5 litros de capacidad, pero tiene 2,87 litros menos que el cántaro. En eso habíamos quedado, ¿cierto? En el análisis. En el esquema C, chicos, el cántaro tiene la misma capacidad que la olla, lo cual no se ajusta tampoco, es incoherente con el problema. Por lo tanto, ¿cuál es el esquema que deberías usar? ¿El esquema A, el esquema B o el esquema C? Lo eliges tú aquí. ¿Y por qué vas a usar A? Elijo el esquema A porque me está diciendo que el cántaro tiene menos y el problema me dice esto. No, elijo el esquema B porque el cántaro tiene más y la olla menos cantidad, tiene 2,87 menos y es lo que me dice el dato. No, elijo el esquema C porque en el problema me dice que ambos tienen la misma capacidad de litros. Entonces tú eliges A, B o C y me colocas aquí y aquí me escribes el por qué. Entonces ya estamos en el paso 2 y en el paso 3 entendiendo de qué se trata el problema. Sabemos que el cántaro tiene más y la olla tiene menos. ¿Cuánto más? 2,87 litros más que la olla y la olla tiene 2,87 litros menos que el cántaro. Chicos, como ya elegí cuál va a ser mi esquema, ¿no? De acuerdo al análisis del problema, pasamos a paso 4. Llevamos nuestra estrategia al planteamiento de las operaciones. Para esto, mira aquí, te estamos mostrando una cantidad de 3 operaciones. ¿Cuál de ellas crees tú que es la adecuada? Observa las operaciones mostradas y decide cuál de ellas sería apropiada para hallar la cantidad de litros que Elena puede almacenar en el cántaro. O sea, ¿cuántos litros entra en el cántaro? Prácticamente es lo que te está diciendo. ¿Debo restar? ¿Debo hallar la diferencia? ¿Debo multiplicar? ¿Debo sumar? ¿Qué es lo que debo hacer? Para eso recordemos cómo es, de qué se trataba esto, ¿cierto? Nosotros hemos elegido un esquema, obviamente que es el esquema B.
porque en el esquema B nos dice que el cántaro tiene mayor cantidad de agua, habíamos dicho, ¿cierto? Y la olla tiene 2,87 litros menos que el cántaro. Si yo quisiera saber cuánta agua había aquí en el cántaro, mira, acá está muy sencillo. Acá hay una línea que nos dice que de aquí hasta acá abajo le entran 7,5 litros. Y acá también nos dice que de aquí hasta aquí hay 2,87 litros. Quiero decir que ya tengo la cantidad de todo lo que es el cántaro. Por lo tanto, ya puedo deducir para hallar esa cantidad general, de cuánta capacidad tiene el cántaro, ¿qué debo hacer? Hallar la diferencia, restar, debo multiplicar, debo sumar. Entonces, eso es lo que te pide que hagas acá. Eliges la operación 1, elige la operación 2, la operación 3, colocas ahí. Elegí la operación 2. ¿Por qué elegiste esto? ¿No? ¿Por qué? Te pregunta en el segundo cuestionamiento que tenemos en este paso 4. Entonces elegimos la operación y escribimos por qué estamos eligiendo esta operación, queridos estudiantes. Si yo voy a hallar la diferencia, voy a hallar solamente una parte, o sea, la diferencia, o voy a multiplicar, voy a sumar muchas veces la misma cantidad, porque cuando multiplicamos, sumamos muchas veces la misma cantidad. Voy a sumar porque voy a unir las cantidades para saber en total cuál es y por qué. Me escriben aquí en sus cuadernos, me colocan la operación que han elegido y me ponen ahí sus respuestas. Bueno, una vez elegido, ya sea la operación que tú hayas elegido, me vas a calcular aquí. Una vez que terminas de hacer tu cálculo, respondes las siguientes preguntas. El resultado que has obtenido aquí, ¿qué cantidad representa? ¿Representa la cantidad de litros que entran en la olla o la cantidad de litros que entran en el cántaro? Pones acá, ¿no? ¿Quién tiene mayor capacidad, el cántaro o la olla? Esta pregunta ya estamos volviendo a repetirla para que te recuerdes y tengas presente en todo el desarrollo del problema. Pasamos al siguiente. Paso número 5. Leemos el problema y verificamos si nuestras operaciones están correctas para responder las preguntas. En este caso yo lo he colocado en mi diapositiva, chicos, el problema otra vez, pero tú ya lo tienes en tu cuaderno copiado, así que tú solamente retrocedes tu cuadernito y lo haces. A ver, leemos el problema. Nos dice, ¿cuántos litros de agua puede almacenar el cántaro? Ya lo hemos sacado, ¿cierto? En la anterior diapositiva. ¿Cuántos litros de agua pueden almacenar entre los dos recipientes? Uy, nos damos cuenta, chicos, que solamente hemos hecho un cálculo para saber cuánto puede almacenar el cántaro, pero no hemos hecho un cálculo para saber cuántos litros se va a almacenar entre los dos recipientes. Es por ello la importancia de volver a leer el problema y verificar si las operaciones que hemos hecho nos dan respuesta a la pregunta. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a unir los dos recipientes. Entonces, pero si yo ya sé cuánto vale, cuánta capacidad tiene el cántaro, cuánta capacidad tiene el recipiente de la olla, entonces ya puedo sacar cuánto tienen entre los dos, ¿cierto? ¿Qué operación haré? Colocas aquí. ¿Y por qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer esa operación? Me explicas también allí. Todo ya sabes en tu cuaderno. En el paso 5, chicos, vamos a leer el problema y seguimos en el paso 5, leyendo el problema y verificando si nuestras operaciones están correctas. Seguimos leyendo. Como ya en la anterior diapositiva teníamos que sacar cuánta capacidad de litros tienen entre los dos, ¿ya? Es decir, cuánta agua le va a ingresar a los dos en total. Ya elegiste cuál va a ser tu operación. Entonces acá vas a calcular. En la anterior diapositiva no vas a calcular, solo me vas a poner si vas a restar, vas a multiplicar o si vas a dividir o si vas a sumar. Aquí vas a calcular. Luego calculas y respondes la pregunta general del problema. ¿Cuántos litros de agua puede almacenar en el cántaro? ¿Cuántos litros de agua puede almacenar entre los dos recipientes? Bien, chicos, ya tenemos todas las respuestas y vamos completando en el cuaderno. Por último, explicamos, luego nos planteamos nuevos retos y resolverá de manera autónoma. Recuerda que esta parte es el último paso para resolver los problemas en matemática y así poder llegar al propósito que tenemos hoy día. Primero, chicos, vas a colocar la fecha, ya saben, calculamos el título, ya el título es medimos la capacidad de los recipientes. Colocamos el problema, escribes el problema y te pones a escribir todo el desarrollo desde el paso 1 hasta el paso número 5 en tu cuaderno.
Obviamente solamente vas a colocar las imágenes que has elegido, los esquemas que has elegido, las operaciones que has elegido. Bien chicos, eso sería todo por hoy. Les agradezco toda su atención, así que espero las actividades, ya saben, al día, todos preparados para la siguiente clase. Hasta luego.